Javier Berasaluce. Vamos a explicar ese presupuesto y por qué votaron en contra. Pues sí, en primer lugar, bueno, nos llamó mucho la atención el martes que se tuviera que convocar un pleno extraordinario para hacer la aprobación con el único punto del día de estos presupuestos municipales para el 2011, cuando no hacía ni una semana que hayamos tenido un pleno. Quiero recordarle a la ciudadanía que cada vez que hay un pleno en el ayuntamiento, pues supone un coste para todos los requenenses, porque al final son quien nos pagan a los políticos. Entonces, bueno, pues con un pleno una semana antes, en la que tampoco hubo muchos puntos del día, pues tener que convocar uno extraordinario para aprobar únicamente los presupuestos, pues no lo vemos del todo claro. Pues se podían haber esperado también para el pleno del mes de abril. Pero bueno, al final se convocó y con urgencia, como siempre, de correprisas, y al final pues los presupuestos los aprobaron el equipo de gobierno del señor Adelo Montes con el voto en contra del Partido Popular. Nosotros entendemos que se trata pues eso, de unos presupuestos que han sido cerrados a la desesperada, de alguien que había acabado su tiempo, como es el alcalde después de 8 años. Se han aprobado sin datos reales, realmente, porque esos presupuestos, bueno, pues sí, a ver si soy un poco claro, porque si empezamos a hablar de cifras y tal, al final se convierte nos perdemos. En un poco farragoso el tema y nos perdemos. Entonces, para este presupuesto del 2011, pues hay incluido un préstamo a largo plazo por valor de 2,4 millones de euros, que solo se podría pedir en caso de tener ahorro neto positivo en la liquidación precisamente del año 2010. Nos encontramos a finales de marzo y precisamente el 31 de marzo es el último día, según la ley, para poder presentar la liquidación del año 2010. ¿Qué ocurre? Que los presupuestos se presentan ahora y no se presenta la liquidación, con lo cual el alcalde de viva voz pues nos decía que según sus cuentas y sus cálculos la liquidación del presupuesto del año 2010 tenía ahorro neto positivo. Bueno, nos lo podemos creer o nos lo podemos no creer, porque precisamente las comisiones informativas que tuvimos de Hacienda y de los presupuestos, pues en un primer momento se nos pasó con la liquidación del 2009, que es la última que se ha presentado, que en un primer momento había ahorro neto positivo y luego resulta que no, que era negativo. Entonces, bueno, pues todo eso al final a nosotros lo que nos lleva es a dudar de la palabra del alcalde y en este caso pues también de quien hizo el informe. ¿Qué ocurre? Que sin esa liquidación, pues, o nos fiamos o no nos fiamos, y el Partido Popular, pues después de la experiencia que tenemos, no nos fiamos. No sabemos si, hasta que no estén los datos de los técnicos, no sabemos si ese ahorro va a ser positivo o negativo, con lo cual igual, si al final resulta que no es positivo, pues estaremos hablando de unos presupuestos completamente ficticios. Y no solamente ficticios por este tema del préstamo, porque es que a la hora de conformar los ingresos, pues resulta que se han basado en una serie de hipótesis que no son reales a la fecha de hoy. Por ejemplo, me viene a la cabeza que hay 495.000 euros en el impuesto en el ICIO, el impuesto de construcciones, y en las tasas urbanísticas presupuestados, que bueno, que la experiencia de los últimos años, como todos sabemos, es que no entran obras por la crisis y eso está hinchado, esa cifra está completamente hinchada, no es real. Luego hay otros 370.000 euros en enajenación de patrimonio, en venta de patrimonio, en este caso solares y casas de la villa. Bueno, pues ese dinero será real cuando haya un comprador para esas casas. De momento, a fecha de hoy, las casas están ahí, los solares, y bueno, aunque el alcalde nos pueda decir otra vez de palabra que hay gente interesada, pues hasta que no se realice la venta efectiva, pues son ingresos que no son efectivos para el ayuntamiento y estamos ya en marzo. Entonces, recordemos que este presupuesto es para este año en el que estamos ya con 3 meses pasados ya. Más cosas que hay. Bueno, pues también hablaban de las subvenciones. También hay presupuestados casi 5 millones en inversiones que, bueno, están condicionadas a dos cosas. Por un lado, recibir las subvenciones por parte de la Generalitat, y en este caso del 1% cultural de la rehabilitación de San Nicolás, y por el otro lado, las subvenciones que tengan que venir desde la Generalitat, desde las consellerías y desde la Diputación. Cuando lleguen, todo esto estaba reflejado en el informe de intervención, o sea que no es que me lo inventé yo. Cuando lleguen esas subvenciones y sean reales, pues entonces sí tendremos el dinero para cubrir los presupuestos y los 18 millones y pico de euros en total. Pero bueno, a fecha de hoy pues son todo elucubraciones y son todo imaginaciones y previsiones que pueden cumplirse o no pueden cumplirse. El peligro de todo esto es que si no se cumplen, pues bueno, esos 5 millones de inversiones, 5 millones y pico de inversiones que hay, pues puede llegar un momento que no sean reales. Y nos quedemos con, vamos, de hecho hay un listado en los presupuestos con todas las posibles inversiones, entre ellas pues el centro de día, la continuación de San Nicolás, el plan de dinamización del producto turístico, los fondos FEDER, toda la serie de inversiones que se están realizando ahora en Requena y que se tienen que realizar, sí, que se pueden quedar colgadas. Entonces, bueno, pues nosotros entendemos que esto no es una forma de aprobar los presupuestos.
Sí. Por otra parte, bueno, pues también es muy llamativo que el señor Adelo Montés y su equipo de gobierno pues prefiera, en este caso, mantener en el ayuntamiento. Es un tema que ya hemos hablado otras veces, pero es que hay que repetirlo, porque es que realmente es un lujo. Que mantengan en estos momentos el boletín de información municipal, que nos cuesta 23.000 euros anuales, más el periodista que lo redacta y que se encarga de las notas de prensa de los concejales y del alcalde, que son otros 22.000 euros. Llama mucho la atención que en la época en la que estamos, que recortándole a todo el mundo, pues se prefiera mantener esas dos partidas y, en cambio, pues por ejemplo, se rebaje pues la cantidad de 17.450 euros pues a las asociaciones deportivas. Sí. Saliendo el peor parado en este caso, pues el Sporting Club Requena, que le quitan de golpe 4.000 euros. Pero es que no solo eso, también le restan a las 25 pedanías, a las 25 aldeas de Requena, pues les restan en total 24.000 euros. Y quien peor se lleva la palma, pues es, en este caso, San Antonio, que le quitan de un plumazo 6.837 euros. En subvenciones para la aldea. Entonces, bueno, se prefiere mantener, si hacemos la suma de los 23 del boletín de información municipal y los 22 del periodista, pues simplemente eliminando esas dos partidas de una forma tan sencilla, pues se podía haber dejado íntegro la partida de las aldeas, que yo creo que es bastante más importante, y de las asociaciones deportivas y de los clubes, que yo creo que, bueno, pues hacen su labor y ahí están. Y desde luego con estos recortes, pues se les hace polvo de cara a los presupuestos del 2011, por un lado, y es que por otro lado, como no cobran, porque aún se les debe todo lo del 2010, pues al final lo que hacemos es ahogar a los clubs y cargarnos pues la actividad que tienen, y eso yo creo que no se puede mantener. También hablaban de la fiesta de la vendimia, ¿no? Que también sí, en efecto, la fiesta de la vendimia, coincide este año que uno de los concejales del Partido Popular pues es el presidente de la fiesta, que es Carlos Zonero. Y en la aplicación presupuestaria que tenemos, en el presupuesto del 2011, pues les han retirado 20.000 euros. Pero él me comentaba a mí que es más de 20.000 euros, que les han recortado prácticamente un 50% de lo que tenían. Ellos cobraban, entre la cabalgata de Reyes y tal, las subvenciones que tenían, casi 100.000 euros, y ahora se han quedado prácticamente en 55.000 euros. Prácticamente la mitad de lo que tenían. Entonces, claro, al final la fiesta de la vendimia, pues cuando viene el verano, el fin del verano, todos queremos disfrutarla, pero bueno, con poquita ayuda del ayuntamiento y cada vez menos, desde luego. Y luego una parte muy importante que no quiero dejar de mencionar, por la importancia que tiene, es el tema de los intereses de demora. Vamos a explicar esto lo que es para que la gente le quede muy claro. Recientemente se ha aprobado por parte del señor Rodríguez Zapatero a nivel nacional la ley de morosidad, que lo que hacía era facilitar a las empresas constructoras que cuando no cobraban, pues fueran contra quien no les paga. En este caso, pues es el ayuntamiento. El ayuntamiento ha contratado una serie de obras aquí en Requena y como no tiene dinero para pagar, pues las constructoras en su derecho han reclamado al ayuntamiento unos intereses que se llaman de demora, que se cifran en torno al 30% de lo que se les debe. Entonces, claro, eso ha disparado el presupuesto de una forma desorbitada. Aparte, el señor Rodríguez Zapatero, cuando aprobó la ley de morosidad, pues también aprobó unos préstamos ICO para que los ayuntamientos pudieran acogerse y poder pagar. Entonces, sí, en vez de pagar un 30% de intereses a las empresas constructoras, pues le debieran unos intereses razonables al ICO. ¿Qué ocurre? Que de golpe, de un plumazo, eliminaron esa línea ICO. Y claro, se han quedado todos los ayuntamientos pues con las manos al aire. ¿Qué ha pasado en el ayuntamiento de Requena en concreto? Pues en el año 2010 se había presupuestado para pago de intereses de demora 3.000 euros. Y en el año 2011 se ha disparado a un, ojo la cifra que voy a decir porque no es errónea, a un 13.098% más. Hemos pasado de 3.000 euros en el 2010 a 396.000 euros en el 2011. Se dice pronto, ¿eh? Y esto es consecuencia y culpa de una mala gestión municipal por parte del señor Adelo Montés y por no pagarle a las constructoras después de hacer las obras. Una de dos: si no tienes dinero para pagar las obras o no las empieces, como ocurrió en su momento con el centro de día, que se inició con fondos municipales y al final pues ha tenido que parar la obra, porque la constructora llegó un momento que después de 14 certificaciones sin cobrar, dijo: hasta aquí hemos llegado. Y no solo hasta aquí hemos llegado, es que a partir de ahora te voy a reclamar con intereses de demora. De ahí la cantidad tan brutal que le está costando a todos los requenenses, porque repito que esto al final lo pagamos todos los requenenses, la mala gestión del alcalde de Requena, Adelo Montés.
¿Es posible que hayan dicho ustedes que incluso pueden impugnar el presupuesto? Pues sí, lo estamos valorando. Estamos valorando impugnar los presupuestos porque, bueno, el Partido Popular, al votar en contra, está en su derecho de poder impugnar. Hay 3 requisitos, 3 posibilidades que te dan para impugnar los presupuestos, y una de ellas es precisamente cuando los gastos que se han imputado, se han creado en el presupuesto, se considera de una forma razonada que no hay ingresos suficientes para cubrirlos. Ese es uno de los requisitos, y en base a ese punto estamos planteándonos ir a los tribunales e impugnar, primero al Ayuntamiento y luego a los tribunales, e impugnar los presupuestos del 2011. Tenemos que hacer una reunión de partido y valorarlo para ver si nos interesa, porque bueno, recordemos que hay unas elecciones entre medias, sí. Y de caso de impugnar los presupuestos, pues, y de ganar la impugnación, se prorrogarían los del 2010. Con las consecuencias que eso puede tener. Entonces, tenemos que valorarlo, pero vamos, sí que estamos en nuestro derecho. Además, creemos que vamos, sería factible y seguramente ganaríamos el recurso, porque, como he demostrado antes, realmente estos presupuestos son completamente ficticios, basados en unas previsiones que se pueden cumplir o no se pueden cumplir, súper elevados, y además haciendo recortes sociales, recortes a pueblo de Requena, a sus pedanías, a sus gentes, con lo cual yo creo que son bastante inacertados, aparte de irreales. Javier, después de toda la explicación así como concretando muy mucho, casi en 2 frases, para que lo entienda la ciudadanía, estos presupuestos, a juicio del Partido Popular, son falsos, irreales, y no van a sacar a Requena del agujero económico que ha generado el equipo socialista en estos últimos años, que hemos dicho muchas veces que está valorado en cerca de 25 millones de euros. Cada vez lo mantenemos más, cada vez nos asustamos más, porque siempre aparecen listados con más facturas a proveedores y más cosas que al final no nos enteramos. Deudas que están retrasando el pago en el tiempo, como la famosa sentencia de Gebasa hasta el 2015, los 725.000 euros que se le deben a la EPSA por la depuradora, los 156.000 euros que se han retrasado para el 2011 para quien gane las elecciones del plan de dinamización del producto turístico. Y nosotros de verdad que entendemos que 2 legislaturas demuestran claramente lo que un equipo de gobierno puede dar de sí. Y este equipo de gobierno socialista, con Adelo Montes a la cabeza, pues no ha sabido gobernar ni mantener a Requena en el tren del progreso. Ni cuando las vacas eran gordas, ni ahora en la situación que nos encontramos. Por lo tanto, yo creo que el alcalde Adelo Montes ve acabado su tiempo y bueno, pues ha hecho un intento de aprobar los presupuestos a la desesperada.